Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola amigos, queremos aprovechar el inicio de este programa de Vida en Abundancia, como siempre hacemos, para saludar a un montón de familia, de amigos que tenemos en este programa, y como no, queremos hacer una especial mención a la gran familia de Radio Televisión Vida, ya que por muchos años estamos en esto de los programas, estamos caminando juntos. Dios les bendiga, y una especial mención a cada uno de ustedes. Igualmente a la familia de Dinamis Radio y, como no, Onda Paz. Queremos saludaros de manera muy cariñosa. Y bueno, yo no sé, seguramente que nos estés viendo en este día a través de YouTube o nos estés escuchando desde Spotify. Queremos también tomar un tiempito para saludarte y esperar que hoy estén teniendo un día bien bonito. Vamos a dar comienzo a una serie en este programa, así es que ¿de qué serie vamos a estar hablando, Samuel? Mira, vamos a estar durante 4 o 5 semanas hablando de un tema muy interesante, ¿no? Okay. El título es ¿qué no haría Jesús? Y vaya, ¿de acuerdo? Entonces, genial. No sé si recuerdas, y te voy a contar la historia de... había unas pulseras que salieron hace un tiempo que ponía WWJD, que era What would Jesus do? O quiere decir ¿qué haría Jesús? ¿no? Sí. Pero son muy interesantes, y la historia es interesante porque... Sí, esa frase estuvo circulando muchísimo. Muchísimo, sí, pero nace en una historia. ¿Sí? Sí, en 1896 había un escritor llamado Charles Sheldon que él escribe un libro que se llama En sus pasos, un libro que ha sido bestseller mundial en aquel tiempo. Sí. Y ya en aquel tiempo se vendieron 30 millones de copias. Pero es muy conocido ese Es muy libro, conocido, sí. Pero en este libro lo que cuenta o relata es una historia de un pueblo que la gente del pueblo tenía muchos problemas. Entonces todos se hacían la misma pregunta: ¿qué haría Jesús? Y al preguntarse esa pregunta, ¿qué haría Jesús?, sabían qué responder, ¿no? Pero bueno, así surgió el movimiento después, ¿qué haría Jesús?, ¿no? Y por eso se vendieron tantas pulseras. Pero que de hecho este libro, ¿no? es una frase que se popularizó muchísimo. Sí. De tal manera que también nos afectó en nuestra manera de actuar. Totalmente. Tal vez como en el libro este, ¿no? Sí, Pero sí. es verdad que nos afectó muchísimo en nuestra manera de actuar, porque todos teníamos en mente esa frase: ¿qué haría Jesús? Sí, entonces por eso queremos hacer esta serie, que creo que es muy interesante, pero es ¿qué no haría Jesús?, ¿no? Esa es un poquito más... Sí, porque a veces... Más profunda. Sí, quizás podemos hablar de cosas específicas que no debemos hacer nosotros, y posiblemente todo el resto sí podamos hacerlas, ¿no? Claro. Pero si sacamos las que no, vamos a saber las que Más sí, ¿no? fácil saber las que sí. Claro, efectivamente. Entonces, fíjate que Jesús escribió 7 cartas a las iglesias, ¿no? Sí. Y son cartas tremendamente poderosas, y todos sabemos que están escritas en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y Sí. había una de las iglesias que quiero explicar un poquito cómo era la iglesia de Laodicea, ¿no? Ajá. Era una pequeña comunidad muy poderosa. Laodicea había sufrido un terremoto impresionante 35 años antes, había sido devastada, ¿no? Y entonces habían reconstruido esa ciudad, ¿no? Habían hecho estadios, habían hecho teatros, baños lujosos, centros comerciales. Era como decir, la Odisea era como la pequeña Dubái de este tiempo, ¿no? Wow. Habían hecho una gran ciudad, ¿no? El problema es que no tenían el suministro de agua adecuado. O sea, el suministro de agua que tenían era súper inadecuado, y una de las razones era por la siguiente, ¿no? Porque esto causaba mucho problema. Entonces era una gran ciudad, una ciudad lujosa, una ciudad con moderna todo en su época. pero el agua malísima, ¿de acuerdo? Oh, Esto vale. era la Odisea, y por eso ahora leeremos para poder entender un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, así que construyeron unos acueductos y traían agua
de dos lugares, ¿de acuerdo? Uno de ellos era Colosas y otro era Hierápolis, ¿no? Y esto es muy interesante porque de alguna manera el agua de Colosas era un agua fría, ¿no? Y el agua fría todos sabemos que es relajante, especialmente con el verano, con el calor. Beber agua fría es como, wow, ¿de acuerdo? Pero el agua que venía de Hierápolis era caliente, salía de aguas termales. Entonces, en ese acueducto venían estas dos aguas. ¿Pero se mezclaban las aguas? Sí, se mezclaban. Entonces, al mezclarse, el agua que llegaba a la Odisea no era fría ni era caliente. Vale, o sea, no ya era... se va entendiendo. Claro. Entonces... Qué curioso, ¿eh? Porque a veces leemos ese pasaje y claro, no terminamos como de entender la profundidad de lo que en ese momento Jesús le estaba diciendo a la iglesia. Pero para la iglesia, cuando Jesús les dijo, por cuanto no eres... Ahora lo leeremos. ¿sí? Claro, pero para ellos tenía todo el sentido del mundo. ¿Qué quiero decir? Es que es súper relevante conocer ese tipo de datos que nos estás dando para que, creo yo, el pasaje tenga como todo su sentido, claro, y toda su profundidad. O sea, imagínate, era una ciudad nueva, reconstruida, con estadios, con teatros, con baños públicos, con hoteles, con, bueno, todo lo que había en aquel tiempo, ¿no? Todo nuevo, era una ciudad fascinante, era la Dubái de aquel tiempo, ¿no? Eso era la Odisea, era una ciudad impresionante, pero tenía un pequeño problema, y ese pequeño problema realmente era un problema tremendo. Un problemón. Porque sí, estás viviendo en un lugar que se ve, todo el mundo quería estar ahí, pero el agua era mala. Entonces, ¿qué ocurría? Al mezclarse estas dos aguas, el agua llegaba tibia y sucia. Fíjate. ¿De acuerdo? Se mezclaban y por alguna razón llegaba tibia y sucia. Y entonces Jesús escribe a esta comunidad sobre este problema o sea, eran muy buenos por fuera, ¿de acuerdo? Pero lo que tenían por dentro era tibio. O sea, no era ese agua fría que relajaba, ni tampoco esa agua caliente que purificaba, ¿no? Era algo completamente por en medio, ¿no? Y fíjate lo que dice, y lo vamos a leer, Apocalipsis capítulos 3, del 15 al 16, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate que en otras palabras, si vamos... Perdóname, Samuel, que para nosotros cuando Jesús dice te vomitaré de mi boca, es como, ostras, qué expresión más dura. Pero es verdad que en verano bébete un agua tibia. Es terrible. Lo primero que haces es echarla de la boca, sí, porque es como... y en verano... Y en invierno lo que te apetece es un café, un té caliente, e igualmente en invierno tomarte un té o un café tibio es como, no lo quiero, y también lo echas de la boca. Fíjate que realmente este pasaje, si lo leyéramos vulgarmente, diría así: sé lo que hiciste esta semana. Estuviste el domingo lleno de pasión, gritando gloria a Dios, cantando y danzando. Te encuentras con el lunes y ahora espiritualmente eres completamente indiferente. Haces todo como los demás hacen, vives como los demás viven, wow. ¿De acuerdo? Y por cuanto eres tibio, quiero vomitarte. Es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús lo que está diciendo es que tu estilo, tu indiferencia, no solo rompe mi corazón, sino que me revuelve el estómago. Esas son las palabras que Jesús dijo. O sea, a ver, es cierto que cuando vuelvo al ejemplo inicial, ¿vale? Cuando tú tienes necesidad de agua, ¿vale? Si es en verano la quieres fría. Claro. Y si es en invierno la quieres caliente. Totalmente. Y si no, es verdad que no te satisface. Es desagradable. Totalmente. Entonces lo que haces es tirarla, vomitarla, porque no es algo agradable. Entonces creo que obviamente es muy fuerte, pero creo que sí es verdad que nuestra manera, nuestro estilo de vivir muchas veces es muy desagradable a los ojos del Señor. Entonces, en esta primera semana de ¿qué no haría Jesús? Lo que no haría jamás Jesús es ser indiferente.
¿De acuerdo? Wow. Ahora, vamos a ver, viendo la iglesia de Laodicea, las dos cosas que causan indiferencia, ¿de acuerdo? La primera se llama autosuficiencia, ¿vale? Y no sé si tienes ahí Apocalipsis 3, pero el versículo 17, ¿qué dice? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, fíjate que aquí realmente es lo que Jesús está diciendo es que no te das cuenta de que crees que tienes lo que necesitas, pero estás perdiendo lo que más importa, ¿no? O sea, en otras palabras, tienes cosas materiales, pero estás vacío espiritualmente. Y creo que esta es una de las enfermedades de la iglesia de hoy, de Occidente, especialmente de donde estamos nosotros, ¿no? Europa, Estados Unidos, ahora Latinoamérica, estos países de Occidente que tenemos coche, casa, trabajo, vamos a supermercado, nos vamos al cine, vamos a la playa, disfrutamos de todo, estamos llenos de entretenimiento, no la autosuficiencia, ¿no? Estás lleno de cosas de este mundo, pero te falta lo que realmente importa. Eso es lo que le viene a decir Jesús. O sea, tu vida está llena de cosas, pero falta de significado. Claro. Entonces yo creo que la autosuficiencia nace de darle la vuelta a los valores. Y de darle y de valorar lo que realmente no tiene valor, porque creo que cualquier cosa que puede desaparecer en un instante no es tan valiosa como parecía. Totalmente. Sin embargo, no le damos valor a esas cosas que nadie nos puede quitar, porque son eternas, porque no desaparecen de un momento a otro. Quiero decir, una casa, ahora que está muy de moda, entra uno, ocupa y dejó de ser tuya. Sin embargo, el valor que le damos a las casas. Pero son cosas que en un instante desaparecen. Totalmente. Un coche, puedes tener un accidente siniestro total. El dinero, como haya otra quiebra financiera, hasta lo que tienes en el banco. Totalmente. Entonces creo que la autosuficiencia nace de cambiarle el valor a las cosas y a lo que realmente no lo tiene. Le damos mucho más valor y creo que le cambiamos el valor de las cosas porque metemos en la ecuación, nos metemos a nosotros y lo que realmente vale es lo que otro me da y yo no he podido conseguir por mí mismo, y eso es la salvación, eso es la misericordia, eso. Entonces, fíjate que esta es la indiferencia es causada por la autosuficiencia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ilusión de la autosuficiencia? Porque, perdonen, es una ilusión, es un espejismo, ¿de acuerdo? Es estar llenos de cosas, pero en bancarrota espiritual. Y así está Occidente, así está el Evangelio en Occidente, así estamos, y quiero incluirme, la mayor parte de nosotros nos hemos convertido en tibios, y ahora veremos algunas cosas que nos van a ayudar a ponerlo más claro en la mente, ¿no? Sí, el tema del tibio. Ahora, la segunda cosa que produce la indiferencia son las distracciones del mundo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, es estar distraído. ¿Recuerdas la parábola que contó Jesús sobre la semilla? El sembrador fue a sembrar, echó semillas, y dice que una de las semillas que empezó a echar raíces y empezó a crecer, dice Marcos 4:19, dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto, ¿no? Entonces, voy a ejemplificar esto, pero salimos el domingo de una reunión motivados por la palabra, con ganas de hacer algo diferente en la semana, pero llega el lunes y comenzamos a distraernos. Sí. ¿De acuerdo? Por los afanes de la vida, por lo que necesitamos, por las riquezas, por lo que tenemos, ¿no? Entonces, la vida simplemente sucede y ahora está ahogando la palabra, ¿no? Y ¿sabes qué, Raquel? Creo que a veces tenemos tantas cosas y esas tantas cosas que tenemos que cuidar y que vigilar, ahora ahogan la palabra y ahora ahogan el sentido de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, ¿no? Y fíjate, y no es que no nos importe, es que nos distrae. O sea, Jesús nos importa, pero todas las cosas que tenemos nos están distrayendo. ¿De acuerdo? Entonces, las distracciones del mundo. Entonces, estamos mirando a Jesús
Y sí, amamos a Jesús y lo manifestamos. Y no estoy diciendo que estas personas tibias no amen a Jesús. No, todo lo contrario, le aman. Pero de repente llegan las distracciones y ya, ¡pum!, se desconectaron de Jesús. Ahora están atendiendo otras miles de cosas que tienen, ¿no? Y todo, y siempre con lo mismo. Ay, es que necesito relajarme, necesito ver algo diferente, necesito, ¿me entiendes? Necesito entretenerme, mil cosas, ¿no? Y al final el problema es que todo lo que queremos hacer es lo que nos alimenta a nosotros mismos para sentirnos bien en un momento muy pequeño, ¿de acuerdo? Que mañana estará de nuevo vacío, ¿no? Entonces, así que estas son las dos cosas que producen la indiferencia. Una es las distracciones del mundo y otra es esa autosuficiencia, ¿no? Claro. Entonces, aquí nace otra pregunta, ¿no?, que podemos hacernos y que a lo mejor se está haciendo nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en este tipo de indiferencia? O sea, ¿cómo lo puedo reconocer? Bueno, vamos a verlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, número 1, nos preocupa más impresionar a la gente que vivir para Dios. Soy popular, me mezclo, te gusta mi pelo, te gustan mis zapatos, te gusta la música que escucha, soy genial, ¿de acuerdo? Esas son algunas de las preguntas, ¿no? Estamos tan obsesionados con lo que la gente piensa de nosotros, ¿de acuerdo?, que nos olvidamos de pensar en lo que Dios piensa de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que lo dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo, dice, en los tiempos del fin habrá personas que son amantes de sí mismas. Entonces, si estamos tan preocupados con lo que la gente piensa de nosotros, nunca podremos vivir completamente por lo que Dios piensa de nosotros. Claro. Entonces, esta es una de las cosas que podemos decir que es una señal de que somos indiferentes, ¿no? Entonces, es una de estas. Otra de las cosas, estamos muy obsesionados con el día a día y no con la eternidad, ¿de acuerdo? Buscamos qué cosas puedo obtener ahora, ¿de acuerdo? Y no lo que yo puedo alcanzar en la eternidad. Estamos obsesionados por el hoy y no por el mañana, ¿no? Entonces, fíjate que la Biblia dice, si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti, ¿no? Entonces, claro. Esta es otra de las razones que... Pero sí es verdad que es una de las cosas que hoy en día sí nos afectan. Es verdad que todo lo queremos en el momento que lo queremos. Uh-huh. Y basta que lo veamos para que lo queramos, ¿no? Hay un meme por ahí que va funcionando de una chica que dice, lo veo, lo quiero, lo tengo. Uh-huh. Entonces, y esa es nuestra realidad. Sí, es lo que veo, estamos viviendo. lo quiero, lo tengo. Uh-huh. Entonces, es verdad que perdemos el futuro y perdemos oportunidades en el futuro y perdemos tener un futuro más increíble porque nos lo gastamos todo en nuestro hoy. Uh-huh. Y cuando digo nos lo gastamos todo, no digo solo dinero, digo el corazón, el tiempo, las emociones, perdemos las fuerzas en el hoy porque lo veo, lo quiero y lo tengo que tener. Y después, ¿qué queda para el futuro? Pues tristemente queda un futuro muy, muy dudoso. ¿Por qué? Porque lo hemos consumido todo en hoy. Uh-huh. ¿Y qué pasa mañana? Pues no se sabe. ¿Qué tendré mañana? Pues no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque solo me preocupé en lo veo, lo quiero, lo tengo. Muy interesante, ¿verdad? Otra de las señales que nos dicen si somos indiferentes o no, ¿vale? O sea, vamos a ir a otra. Está muy interesante. Por ejemplo, Raquel, racionalizamos el pecado y vivimos realmente sin temer a Dios. Esa es muy real. Fíjate que en nuestra cultura le cambiamos. Se han normalizado muchas cosas. Claro, lo racionalizamos. Se han normalizado porque le hemos dado la excusa perfecta a poder hacer muchas cosas que la Biblia dice que son pecado. Mira, en nuestra cultura le cambiamos el nombre para que no sea tan malo. Sí, claro. Todos sabemos que al aborto ahora se le llama... interrupción del embarazo. Vale, al adulterio se le llama una aventura. Sí. ¿De acuerdo? No es
¡Qué fascinante! No es pornografía, es entretenimiento para adultos. Sí. O sea, si te das cuenta, lo que estamos Es que haciendo, el ¿no? lenguaje, ¿vale? Es la trampa del diablo para suavizar lo que la Biblia llama pecado. Ujú. Fíjate que hay una frase que todos usamos en Occidente: ¿quién eres tú para juzgarme? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, esto eso. esto se ha vuelto una cosa que hasta el punto que muchos de nosotros, aun cristianos, bueno, y Dios, ¿y quién tú eres? Entre nosotros no podemos ya No, ya no. exhortarnos, No. no podemos confrontarnos, no podemos ni siquiera nombrarnos o hablar de nuestro pecado. No se puede. O sea, hay montones de parejas viviendo juntos sin estar casados. Son parejas de hecho, pero no son matrimonios, no son familias según la palabra de Dios. Entonces, estamos racionalizando el pecado. Pero son pareja de hecho. Claro, estamos racionalizando el pecado porque ya no tenemos temor de Dios, señores. Tenemos que volver a temer a Dios. Pero es por eso, Samuel, porque le hemos cambiado el peso a las cosas. Y esa es una estrategia que el enemigo ha usado a lo largo del tiempo. O sea, cambia el lenguaje y habrás cambiado el sentido de las cosas. Y una vez que le cambias el sentido a las cosas, ya no tienen el peso que tenían que tener. Si ahora ya no es adulterio, ¿vale? Que lo llamamos aventura. Joder, las aventuras son fascinantes. ¿Me entiendes? O sea, dime tú a mí quién no quiere vivir una buena aventura. ¿Qué hemos hecho? Hemos diluido el peso y el sentido que tiene esa cosa. El adulterio ya no tiene el peso que tenía cuando uno dice adúltero. Ostras, ahí ya la cosa pesa. Pero cuando dices, no, es que he tenido una aventura. Ay, bueno, pues... Bueno, claro. pues eso es una señal de indiferencia. Otra señal de indiferencia, estamos enseñando bastantes, que creo que es importante para ayudarnos a centrarnos. Sí. Te voy a decir otra. Creemos en Jesús, pero rara vez compartimos nuestra fe. Señal de indiferencia. Exactamente. Oh, de acuerdo, entonces... O sea, podemos estar al lado de una persona que lo está pasando fatal y no somos siquiera capaces de decir, ¿me dejas que ore por ti? Totalmente. Entonces, fíjate que creemos en Jesús y nos sentimos bien, pero no tenemos la necesidad de compartir a otros sobre nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, que a eso también, Samuel, le ponemos un montón de excusas, ¿eh? Sí, claro, no, que la gente no quiere, que la gente está dura, que mil cosas que se dicen, ¿de acuerdo? Entonces, estaría convencido de que es porque realmente no creemos que el Evangelio sea verdadero, porque si realmente creyéramos que las personas sin Cristo están destinadas a un lugar en la eternidad, un lugar muy real llamado infierno, y si amamos a la gente en absoluto y creemos en esto, entonces dejaríamos que nuestra luz brille todo el tiempo, pero no creemos nada de esto. Entonces hemos dejado de creer en la efectividad del Evangelio, hemos dejado de creer que hay un destino que se llama el infierno, hemos dejado de creer en un montón de cosas, ¿de acuerdo? Que resulta que son reales y son un problema, ¿me entiendes? Es que la palabra infierno ya no se pronuncia, la palabra infierno ya no se nombra. Entonces es verdad que cuando nosotros hablamos de Jesús y del Evangelio hablamos de todos los beneficios, ¿vale? Pero no hablamos de una realidad, y una realidad es que quien no conoce a Cristo, quien no da el paso de tener a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas, se va al infierno. Entonces, esa verdad, ¿vale? O esa realidad ha desaparecido de nuestras mentes. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona en la calle, no la vemos de camino a un destino fatal. Por eso no tenemos la necesidad de cambiar su rumbo. Totalmente. Es así, entonces, y es muy triste porque es como que, oh, yo he recibido a Cristo y todos los beneficios. No, el primero es que no te vas al infierno. Pero es como que no somos conscientes de esa realidad. Sí, fíjate que ya no hablamos del infierno. Que no, esa palabra ha desaparecido. No, ha desaparecido y no puede desaparecer, señores, hay un infierno. Que sí. Y si no salvas a tu familia se va al infierno. Si no salvas a tus amigos se van al infierno. Y luego necesitan conocer de Jesús. Querer presentar a Jesús sin ser conscientes de esa realidad en la vida de la otra persona te va a hacer no dar fruto. Porque la primera realidad, o sea, Jesús tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas
sin pastor, que se iban derechos al acantilado, porque eso es lo que le pasa a una oveja sin pastor, que se va derecha al precipicio, ¿vale? Se va derecha a la muerte. Nosotros no vemos a la gente sin pastor. Entonces es difícil tener compasión de ellas. Otra señal de indiferencia, ¿de acuerdo? Solo recurrimos a Dios cuando necesitamos algo. Ah, bueno, pero claro, ¿De acuerdo? vamos. En lugar Por de buscarlo a diario, o sea, hay gente, yo conozco gente que buscan a Dios cada día, pero conozco a gente que buscan a Dios cada día cuando tienen problemas, ¿de acuerdo? Sí. Es una señal de indiferencia, ¿de acuerdo? Entonces, Él es una herramienta más en mi caja de herramientas. O sea, si se me rompe un grifo y necesito la llave de fontanero, pues Dios es la llave de fontanero para arreglarme ese grifo, ¿no? Entonces lo tenemos como en una caja de herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, pero no es un Dios al que adoramos y tememos diariamente. Claro. ¿De acuerdo? Entonces es otra de las señales de la indiferencia espiritual, ¿no? Sí. Pero hay otra más y es la siguiente, y esta a mí la conocemos todo, pero duele, ¿no? No somos muy diferentes del mundo, ¿no? Estamos entretenidos de la misma manera que todos los demás están entretenidos. Sí. Miramos las mismas películas, Sí. miramos las mismas series. Ya sea que sean películas que agradan o no agradan, o que estén llenas de suciedad o no lo están, escuchamos la misma música, gastamos el dinero de la misma manera, y no solo eso, sino criamos a nuestros hijos de acuerdo con los mismos valores. Pasamos la vida haciendo las mismas cosas y no somos diferentes a este mundo. Hombre, la única diferencia es que el domingo por la mañana o por la tarde, cuando tengas la reunión, voy a la iglesia porque sí, claro, soy hijo de Dios. Pero, ¿cuál es la distinción entre hijo de Dios y quien no es hijo de Dios? Voy el domingo a la iglesia, pero hay religiones que no se llaman hijos de Dios, que la gente va más que los hijos de Dios a sus reuniones. Totalmente. Entonces, hasta ellos podrían decir que son mejores que nosotros. Totalmente. Pero si es real, la realidad es muy triste, pero es esa la que acabas de decir. La iglesia de la Odisea, la iglesia que estaba en la Odisea era esa gran ciudad de esplendor, una ciudad moderna, una ciudad donde todos tenían. El agua era mala, era tibia, ¿de acuerdo? Ahora, y el problema que había en esa iglesia se llamaba indiferencia. ¿Qué no haría Jesús? Es ser indiferente. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para no ser indiferente? Okay. Vamos a dar una respuesta, ¿no? Vale. Entonces, que todos los días haga algo que requiera fe, ¿de acuerdo? Entonces, buenísimo. Todos los días permite que el Espíritu del Señor nos guíe a hacer algo que no podemos hacer por nuestra cuenta, sino que requiera fe. Claro, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si cada día intentamos hacer algo que requiera fe, cada día estaremos agradando a Dios, con lo cual la indiferencia va a desaparecer. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos para que lo podamos entender, ¿no? Pero defiende a alguien del que se van a burlar hoy, ¿de acuerdo? ¡Buah! ¡Qué buenísimo! Porque nuestra sociedad es tan indiferente que se quedan callados. Sí. O sea, lo veo en la televisión, ¡Ostras, es terrible! Escucha, le están pegando a alguien en la calle y nadie hace nada. nada. Y hay 15 personas enfrente mirando y grabando. No, es increíble, grabando con el móvil. O sea, ocurre un accidente y en vez de ir ya no hacemos nada, somos completamente indiferentes, ¿de acuerdo? Atrévete a hacerlo, ¿de acuerdo? Claro, ahí necesitas fe, porque lo normal es que la gente dice, no, y si me pegan a mí, no, y si me acuchillan a mí, necesitas fe. A lo mejor tienes que pedir perdón, para eso se requiere fe. A lo mejor has hecho algo mal, ¿por qué no pides perdón? Para eso necesitas fe. También para perdonar necesitas fe. ¿Por qué no perdonas a alguien que te ha hecho mucho daño, no? Claro. Se necesita fe, ¿no? ¿Por qué no te atreves, quizá eres una persona nueva, pues en el próximo culto de oración levantarte y orar? Haz algo que requiera fe. Haz algo que tú no puedas hacer en tus fuerzas, ¿no? Quizá llevar una ofrenda, o quizá dar un donativo o ayudar a alguien, ¿no? Claro. Haz algo que requiera fe, ¿no? Porque la Biblia lo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿de acuerdo? Claro. Y como dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. Está muerta, ¿no? Entonces, fíjate que la fe trae vida. La fe hace que ese agua sea
fría o caliente. Fíjate que con lo que estás diciendo la fe pone ojos en la cara también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Entonces, fíjate que cuando vivimos por fe, ya no nos importa lo que la gente piensa de nosotros, sino que ahora nos importa lo que Dios piensa de nosotros. Todo lo contrario, ¿no? Cuando vivimos por fe, dejamos de vivir por las cosas que no tienen valor y no duran y no perduran, y comenzamos a mirar lo eterno, aquello que dura, ¿no? Cuando vivimos por fe, dejamos de racionalizar el pecado y comenzamos a arrepentirnos delante del Señor y decir: Señor, líbranos de esta vida pecaminosa, de esta corrupción que hay en mi vida, ¿no? Y comenzamos a ser valientes en el Espíritu. Ya no somos personas que recurrimos a Dios cada vez que lo necesitamos necesitemos o no, siempre vamos a estar buscando su rostro y su presencia. Y que luego la fe, ¿no? te va a llevar a tener un estilo de vida que muchas cosas de las que llamas necesidades ya estarán suplidas, porque tu fe las habrá suplido. Totalmente. Y también serás de esas personas que no importa dónde estés, vas a hablar de Jesús sabiendo que quizá es la última vez que puedas ver a esa persona, ¿no? Y no terminando con eso, pues vas a decidir comportarte y ser diferente a todos los demás. Ser completamente diferente a lo que nuestra sociedad piensa, a lo que la gente piensa, porque somos una generación ardiendo por el fuego de la pasión de Cristo. Porque Jesús. La fe es verdad que le da valor a lo que realmente tiene valor y se la quita a lo que no lo tiene, porque la fe no está basada, hablando de la autosuficiencia, la fe no está basada en uno mismo, la fe está basada en alguien más. O sea, la fe no se sustenta en lo que yo puedo llegar a lograr o en lo que yo puedo llegar a hacer. Autosuficiencia, la fe está basada en lo que otro superior a mí, que se llama Jesús, ha logrado y ha hecho por mí. Totalmente. Fíjate que termino con estas palabras. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sí. Versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Wow. Así que, ¿qué no haría Jesús? Ser indiferente. Ser indiferente. Y creo que... Bueno, está claro que Jesús nunca fue indiferente. Totalmente, totalmente. Así que una de las cosas que aprendemos hoy, Raquel, es que digamos que no a la indiferencia. Sí. Tenemos que ser que nos conozcan y que nos reconozcan por ser gente que no es indiferente. Eso es lo que España, lo que Europa y Occidente necesita. Exacto. Una generación de gente que no sea indiferente. Eso Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús, porque tú nunca fuiste indiferente, porque siempre, Señor, supiste estar en el lugar que tenías que estar. Señor, te damos gracias, Señor, porque nunca te saliste, Señor, de el objetivo del cielo. Amén, Señor. Señor, gracias porque te implicaste, Señor, en todo lo que el cielo quería estar implicado. Señor, así es que te honramos y te bendecimos. Te pedimos, Señor, que esa misma actitud, ese mismo corazón que había en Cristo también está en nosotros, y que cada día, Señor, a través de nuestra fe podamos parecernos más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Semana que viene seguiremos con la parte 2 de lo que no haría Jesús. Así que creo que va a ser súper emocionante. Y saludamos a todos, ¿no? Bueno, saludamos, no, nos despedimos. Primera parte de nuestra serie ¿Qué no haría Jesús? Vamos a ver cómo vamos desarrollando esto. Una bendición estar con todos vosotros. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.